No suelo hablar de lo que viví hace algunos años porque la mayoría de las personas termina pensando que uno exagera o que busca llamar la atención. Sin embargo, hay noches en las que no logro conciliar el sueño y me descubro recordando cada detalle como si hubiera pasado apenas ayer. Fue en la región de la Huasteca Potosina, un sitio donde mi familia tiene raíces y donde yo pasaba largas temporadas durante mi juventud. Allí aprendí a valorar el silencio de los cerros, el olor a tierra húmeda y los relatos que los ancianos compartían al caer la tarde. Muchos de esos relatos hablaban de criaturas oscuras que habitaban los montes, seres que no eran del todo humanos ni del todo animales. La primera vez que escuché esas historias tendría unos 13 años. Un tío mío, que había pasado buena parte de su vida en el campo, nos contaba que en ciertas noches, sobre todo en las más calurosas y silenciosas, se escuchaban ruidos que no podían atribuirse a ninguna bestia conocida. Decía que los perros no ladraban cuando aquello rondaba cerca, sino que se escondían debajo de las casas o corrían hasta agotarse. Con el tiempo fui olvidando esas advertencias, pensando que eran cuentos para asustar a los más jóvenes. No fue hasta mucho después que entendí que mi tío jamás habló por hablar. A mis 22 años regresé a la comunidad para ayudar en la cosecha. Había pasado una temporada en la ciudad y necesitaba distraerme del trabajo rutinario. Mi abuelo, ya cansado, me recibió con gusto porque sabía que yo podía encargarme de varios pendientes en el rancho. Pasaba las tardes trabajando en los surcos, y al anochecer, cuando el sol se ocultaba detrás de los cerros, disfrutaba sentarme en el patio a escuchar el murmullo de la selva cercana. Todo parecía tranquilo, hasta que una noche noté que el ambiente cambiaba. No era un cambio evidente a primera vista, pero quien ha vivido en el campo entiende lo que significa cuando la naturaleza se queda en silencio. Ni grillos, ni pájaros, ni el eco de algún animal nocturno. Un mutismo extraño se instaló en los alrededores, como si todo estuviera conteniendo la respiración. Me llamó la atención, aunque traté de no darle importancia. Entré a la casa y me preparé para dormir. Sin embargo, ya acostado, escuché un ruido proveniente del monte. No era el crujido habitual de las ramas, sino algo más pesado, como pasos arrastrados que se acercaban lentamente. Pensé que podía ser algún animal grande. Los jabalíes solían andar por la zona, y también algunos felinos bajaban de los cerros en busca de alimento. Tomé una lámpara de mano y salí al patio. El aire estaba inmóvil, ni una hoja se movía. Caminé un poco, apuntando con la luz hacia la línea de árboles, pero no vi nada. Al regresar, el ruido se había detenido. Me acosté otra vez, aunque tardé mucho en dormir. La siguiente noche ocurrió lo mismo. Silencio absoluto y luego aquellos pasos pesados en la oscuridad. Decidí comentárselo a mi abuelo, quien me miró con seriedad y respondió que lo mejor era no salir a esas horas. Me dijo que había cosas en los montes que no buscaban alimento, sino almas. Sus palabras me parecieron exageradas, pero su expresión era tan firme que no insistí. Aún así, mi curiosidad fue más fuerte. Esa misma semana, mientras trabajaba en el campo, un vecino se acercó a platicar conmigo. Era un hombre mayor, de rostro curtido por el sol. Me preguntó si había escuchado ruidos extraños por las noches. Cuando respondí que sí, me contó que en la comunidad ya tenían tiempo con ese problema. Algunos lo describían como una figura oscura que rondaba los caminos, un ser de cuerpo enorme, deforme, con una cabeza demasiado grande y ojos que brillaban débilmente en la penumbra. Los viejos lo llamaban el Nahual del Monte, aunque aclaraban que no era un hombre transformado, sino algo mucho más antiguo, un demonio que imitaba formas humanas y animales para confundirse entre la oscuridad. Me impresionó la seguridad con la que hablaba, como si no tuviera dudas de su existencia. Incluso me aseguró que varios habían visto cómo esa criatura se acercaba a los corrales y dejaba muertos a los animales sin una gota de sangre. Yo traté de mantener la calma y escucharlo, pero en el fondo una parte de mí comenzaba a aceptar la posibilidad de que lo que escuchaba en las noches no era un simple animal. El colmo llegó un par de días después. Mi abuelo me pidió que lo acompañara a revisar unas parcelas un poco más alejadas. Salimos temprano, pero el regreso se nos hizo tarde. El sol ya se escondía cuando caminábamos por un sendero rodeado de árboles. De pronto, el silencio se apoderó del entorno de manera súbita. Mi abuelo se detuvo, miró a los lados y me indicó que guardara silencio.
Sentí que el aire se volvía más denso, como si costara respirar. Fue entonces cuando escuchamos un gruñido bajo, proveniente de entre los matorrales. No era el sonido de un perro ni de un felino. Era algo más profundo, como un retumbar gutural que parecía vibrar en el suelo. Mi abuelo me tomó del brazo y apuró el paso. No quise mirar hacia atrás, pero el instinto me decía que aquello nos seguía. Caminamos sin hablar hasta que llegamos a la casa, y solo entonces noté que mi camisa estaba empapada de sudor frío. Aquella noche apenas pude cenar. No pregunté nada, porque en la expresión de mi abuelo había un miedo que nunca antes le había visto. En los días posteriores traté de mantener la rutina, aunque cada noche escuchaba los mismos ruidos. A veces eran pasos arrastrados, otras veces gruñidos. El miedo comenzó a mezclarse con una curiosidad incontrolable. Quería ver qué era realmente. Quería confirmar si se trataba de un animal desconocido o de la criatura demoníaca de la que todos hablaban. Así, una noche tomé la lámpara, me armé de valor y salí hacia los límites del rancho. El silencio era total. Caminé despacio, sintiendo que cada paso me hundía más en la oscuridad. A lo lejos distinguí una silueta extraña entre los árboles. No era muy alta, pero su postura era antinatural, como si sus extremidades estuvieran torcidas. La lámpara iluminó apenas su contorno, y lo que vi me dejó paralizado. Parecía un cuerpo humano, pero cubierto de una piel oscura, casi quemada, y con un cuello demasiado largo. Sus ojos reflejaron la luz de la lámpara por un instante, y sentí un frío recorrerme la espalda. El ser emitió un sonido que no sabría describir, algo entre un suspiro y un gruñido, y luego se escurrió entre la maleza con una rapidez imposible. Corrí de regreso a la casa sin atreverme a voltear. Esa fue la primera vez que lo vi con mis propios ojos, y a partir de entonces mi vida en la Huasteca cambió por completo. Después de aquel primer encuentro, mi rutina en el rancho cambió de manera inevitable. Ya no me sentía tranquilo al caminar por los senderos, ni siquiera de día. La imagen de aquella figura oscura permanecía en mi mente, con su cuerpo retorcido y esos ojos que parecían absorber la luz. Durante varios días evité hablar del tema, pero el silencio se volvió insoportable. Finalmente se lo conté a mi abuelo. Él me escuchó en silencio, sin interrumpirme. Cuando terminé, asintió con un gesto serio, como si hubiera confirmado lo que ya sospechaba. Dijo que esa criatura llevaba mucho tiempo rondando la región y que algunos intentaron enfrentarse a ella sin regresar jamás. También me confesó que, en su juventud, él mismo había visto algo similar, aunque nunca lo contó abiertamente para no parecer loco. Sus palabras me hicieron comprender que lo que yo había presenciado no era una simple visión producto del cansancio. A partir de entonces comenzaron las recomendaciones: no salir de noche, no responder si escuchaba que alguien me llamaba desde el monte, no recoger objetos extraños que pudiera encontrar en los caminos. Según él, esa criatura no solo rondaba, también buscaba maneras de engañar a las personas para llevárselas. Yo trataba de seguir sus consejos, pero la curiosidad seguía creciendo dentro de mí. Era como si una parte de mi mente quisiera descubrir más, aun a riesgo de ponerme en peligro. Con el paso de los días, empecé a notar que no era el único al que la criatura acechaba. En la comunidad corrían rumores sobre animales muertos en los corrales. Las vacas amanecían desangradas, las gallinas con el cuello torcido, los perros desaparecían sin dejar rastro. Los vecinos decían que era obra de un demonio disfrazado de hombre, un ser que no comía carne, sino que bebía la energía vital de los seres vivos. Otros aseguraban que se trataba de un castigo ancestral, un espíritu invocado por antiguos brujos que alguna vez dominaron la región. Una noche, mientras ayudaba a un vecino a reparar una cerca, me contó que su abuelo hablaba de un pacto oscuro que se había hecho generaciones atrás. Según él, un grupo de hombres pidió poder a fuerzas prohibidas para controlar las tierras y mantener a raya a las comunidades cercanas. El precio fue entregar cada cierto tiempo un alma. Con el paso de los años, el pacto se olvidó, pero la criatura siguió apareciendo para reclamar lo que se le debía. Me quedé pensando en aquello durante mucho tiempo. No tardó en llegar el día en que tuve un nuevo encuentro con el ser. Estaba en el campo, al atardecer, recogiendo herramientas. El cielo estaba teñido de tonos rojos y anaranjados, y el aire era sofocante. De repente, escuché un crujido a mis espaldas.
Al voltear, lo vi de nuevo, más cerca que nunca. Estaba a unos metros, observándome. La luz del atardecer lo revelaba con mayor claridad, un cuerpo delgado, con extremidades demasiado largas y una piel que parecía cubierta de llagas. Su rostro no era humano, aunque tenía rasgos vagamente reconocibles, como si fuera una imitación grotesca de una persona. Sentí que me paralizaba, pero logré correr hacia la casa. Cerré la puerta y escuché cómo algo rascaba las paredes de madera, como si quisiera entrar. No sé cuánto tiempo duró, pero cuando me atreví a mirar por la ventana, ya no había nada. Esa noche apenas pude dormir, y cuando amaneció, noté marcas profundas en la tierra, como garras arrastradas alrededor de la casa. Mi abuelo me insistió en que lo mejor era marcharme de la comunidad. Dijo que esa entidad ya me había visto y que tarde o temprano volvería por mí. Yo, en cambio, no quería huir. Decidí investigar, buscar alguna explicación o una manera de defendernos. Comencé a preguntar discretamente entre los mayores del lugar, aquellos que aún recordaban los viejos relatos. Muchos se negaban a hablar, pero algunos me dijeron que la criatura era conocida como el demonio del monte y que no era un ser cualquiera, sino un espíritu ligado a la tierra misma. Decían que se alimentaba de la sangre de los animales, pero que su verdadero propósito era quebrar la voluntad de las personas hasta someterlas. Con cada historia que escuchaba, mi miedo crecía, pero también mi determinación. No quería aceptar que simplemente debíamos resignarnos. Una tarde, visité a una mujer conocida en la comunidad por sus conocimientos de hierbas y rezos. Ella me recibió con cautela y, tras escuchar lo que yo había vivido, me entregó un pequeño amuleto hecho de ramas secas y piedras negras. Me dijo que no era una solución definitiva, pero que me protegería de los engaños de la criatura. También me recomendó no salir solo al monte y evitar el contacto visual directo con ella. Esa misma noche decidí poner a prueba el amuleto. Lo colgué en mi cuello y permanecí despierto hasta pasada la medianoche. Los ruidos comenzaron como siempre, pasos arrastrados, ramas que crujían, el aire denso que parecía detener el tiempo. Pero en esta ocasión, cuando la sombra se acercó a la ventana, sentí que el amuleto se calentaba contra mi piel. La criatura se detuvo, emitió un sonido bajo y después retrocedió lentamente hasta perderse en la oscuridad. Aunque aliviado, comprendí que aquello no era una victoria, sino un aviso. La entidad sabía que yo intentaba resistirme, y seguramente encontraría otra forma de atormentarme. Al día siguiente noté que en el corral faltaban 3 gallinas. Sus plumas estaban regadas por el suelo, pero no había rastro de sangre. El miedo se extendió entre los vecinos, y algunos comenzaron a hablar de abandonar sus casas. Mi abuelo, cansado y preocupado, me confesó que él también había buscado ayuda en su juventud. Me contó que un amigo suyo murió intentando enfrentar al ser y que por eso prefería guardar silencio. Según él, no se trataba de un simple espíritu, sino de algo más antiguo, una manifestación demoníaca ligada a los sacrificios que alguna vez hicieron los antepasados en esas tierras. Recordó que en los cerros cercanos había cuevas utilizadas para rituales antiguos, y que en ellas se escuchaban voces incluso de día. Esa revelación encendió en mí un deseo más fuerte de conocer la verdad. Sentía que, si quería enfrentar lo que rondaba nuestras noches, debía ir a esos lugares, explorar las cuevas y descubrir qué vínculo tenían con la criatura. Tal vez allí encontraría alguna respuesta o al menos comprendería el origen de todo. La decisión no fue fácil, pero la tomé. Una mañana, con la excusa de buscar leña, me interné en los cerros. Caminé durante horas, siguiendo indicaciones vagas que había escuchado en las pláticas de los ancianos. Finalmente llegué a una abertura en la roca, una especie de entrada oscura cubierta de vegetación. Al acercarme, un olor fétido me golpeó, como a carne podrida mezclada con humedad. Encendí una lámpara y me adentré. El interior era estrecho y frío. Las paredes estaban cubiertas de símbolos grabados en la piedra, marcas que no reconocía pero que parecían hechas con precisión. A medida que avanzaba, el aire se volvía más pesado, como si la cueva me tragara. En un punto encontré restos de velas derretidas y huesos pequeños, probablemente de animales. No era difícil imaginar que alguien había realizado rituales allí. De pronto, sentí que no estaba solo. Un murmullo bajo recorrió la cueva, como un eco que no venía de mí.
Apagué la lámpara por un instante y, en la penumbra, juraría haber visto un par de ojos brillando en la oscuridad. El miedo me dominó, y corrí hacia la salida sin mirar atrás. Al salir, jadeante, noté que el sol ya comenzaba a ocultarse. Me había adentrado demasiado y el regreso sería peligroso. Con el corazón latiendo con fuerza, comprendí que lo que había visto era apenas el comienzo. La criatura no solo rondaba en los alrededores del rancho, estaba ligada a esas cuevas, a los símbolos y a los antiguos pactos que se habían hecho en el lugar. Algo en mí me decía que, si quería sobrevivir, debía descubrir el vínculo completo y encontrar la manera de romperlo. Pero sabía también que, cuanto más me acercara a la verdad, más expuesto estaría a la oscuridad que dominaba esos cerros. Después de aquel día en las cuevas, todo cambió. No era solo el miedo lo que me acompañaba, sino una sensación persistente de que había abierto una puerta que debía permanecer cerrada. Desde entonces, cada noche los ruidos eran más intensos, y en varias ocasiones la criatura se acercó tanto a la casa que parecía rodearla, como si estuviera probando mi resistencia. El amuleto me ayudaba a mantenerla a raya, pero yo sabía que no duraría mucho tiempo. Mi abuelo se dio cuenta de mi estado y me pidió que no siguiera indagando. Me dijo que la curiosidad había sido la perdición de muchos en el pasado, y que si yo insistía en buscar respuestas terminaría atrapado por la oscuridad. Sin embargo, era demasiado tarde para dar marcha atrás. Había visto los símbolos en la cueva, había escuchado los murmullos, y lo más inquietante era que en los días siguientes comencé a soñar con ellos. En mis sueños aparecían figuras encapuchadas reunidas alrededor de un fuego, pronunciando palabras en un idioma que no entendía. En el centro, aquella criatura observaba, más erguida que nunca, con los ojos encendidos. Despertaba empapado en sudor, con la sensación de que lo que había visto no era un simple sueño, sino un recuerdo de algo que había ocurrido en esos mismos cerros mucho tiempo atrás. Decidí contarle mis sueños a la mujer que me había dado el amuleto. Ella me escuchó con atención y luego me explicó que seguramente había establecido un vínculo con la entidad al entrar en la cueva. Según sus palabras, el demonio del monte buscaba comunicarse con quienes se acercaban demasiado a su territorio. Me recomendó abandonar la región, antes de que ese vínculo se volviera irreversible. Pero yo no podía irme. No solo porque sentía la responsabilidad de proteger a mi abuelo, sino porque la idea de huir me parecía una derrota segura. Unos días más tarde, ocurrió lo que más temía. Una familia de la comunidad amaneció sin su hijo mayor. El muchacho había salido a buscar agua y nunca regresó. Sus huellas se perdían en dirección a los cerros. Los vecinos organizaron una búsqueda, pero lo único que encontraron fueron rastros extraños en la tierra, marcas profundas como garras y manchas negras que parecían quemaduras. La gente comenzó a murmurar que la criatura había reclamado una nueva alma. La tensión en la comunidad creció tanto que algunos decidieron abandonar sus casas. Otros, en cambio, se reunieron para rezar y pedir protección. Yo participé en esas reuniones, pero en mi interior sabía que no bastaría. Tenía la convicción de que había algo más que debía hacerse, algún ritual que rompiera el lazo entre la entidad y la tierra. Recordé los símbolos en la cueva y pensé que quizá allí estaba la clave. Con la ayuda de la mujer de los amuletos, logré identificar algunos de esos grabados. Ella me dijo que correspondían a prácticas de brujería antigua, realizadas mucho antes de que llegaran los primeros templos católicos a la región. Eran pactos para invocar fuerzas oscuras a cambio de poder y protección sobre las tierras. Según ella, si los símbolos seguían activos, era porque alguien, en algún momento, los había renovado. Eso significaba que el demonio no estaba ligado únicamente al pasado, sino que había personas en la actualidad que mantenían vivo su vínculo. La idea de que existieran cómplices humanos me estremeció. Entonces comencé a observar con más detalle a mis vecinos. Noté que algunos evitaban hablar del tema, que otros se ausentaban por las noches sin dar explicación, y que había un pequeño grupo que parecía observarme con desconfianza cada vez que preguntaba demasiado. Todo apuntaba a que no se trataba solo de una criatura demoníaca rondando los montes, sino también de un secreto bien guardado entre ciertas familias del lugar. Con esa sospecha en mente, planeé regresar a la cueva. Esta vez no lo haría solo. Logré convencer a un primo que vivía en una comunidad cercana para que me acompañara. Le conté solo una parte de lo ocurrido,
evitando los detalles más aterradores, y aceptó ayudarme. Una tarde nos internamos en los cerros con lámparas, machetes y algunas velas benditas. La entrada de la cueva nos recibió con el mismo olor nauseabundo de la primera vez. Avanzamos con cautela, iluminando las paredes cubiertas de símbolos. A medida que descendíamos, el aire se volvía pesado, y el silencio era tan absoluto que nuestros pasos resonaban como truenos. De pronto, encontramos algo que me heló la sangre, restos frescos de una fogata, rodeada de objetos extraños. Había pedazos de tela, figurillas de barro y manchas oscuras que no eran cera ni tierra. Entendí que alguien había estado allí recientemente, realizando un ritual. Antes de poder analizarlo más, escuchamos un murmullo proveniente del fondo de la cueva. Nos escondimos detrás de unas rocas y vimos aparecer a 3 hombres encapuchados. Portaban velas negras y comenzaron a entonar cánticos en ese mismo idioma de mis sueños. En el centro de su círculo habían colocado lo que parecía ser una ofrenda envuelta en pieles. El eco de sus voces era tan profundo que parecía vibrar en las paredes. No tardó en aparecer la criatura. Surgió de la oscuridad como una sombra viviente, inclinándose hacia el círculo de hombres. Su figura era aún más grotesca que antes, como si estuviera fortaleciéndose con cada ritual. Observamos en silencio, conteniendo la respiración, mientras los hombres parecían ofrecerle la ofrenda. La criatura emitió un gruñido y se desvaneció en el aire, como si se hubiera fundido con la roca misma. El miedo fue tan grande que mi primo me suplicó que nos fuéramos, y no tuve fuerzas para negarme. Salimos de la cueva sin hacer ruido, aunque en mi mente ya tenía claro que lo que había visto confirmaba todas mis sospechas. No era un demonio aislado. Era una criatura sostenida por la fe oscura de un grupo de personas que aún le rendía culto. En los días posteriores me debatí entre revelar lo que había visto o callar. ¿Quién me iba a creer? ¿Qué pruebas tenía más allá de mi palabra? Finalmente decidí guardar silencio, pero no abandoné la idea de enfrentar la situación. Pasaba las noches en vela, amuleto en mano, escuchando los pasos alrededor de la casa y los gruñidos lejanos. Mi abuelo se deterioraba cada vez más, cansado de la tensión, y yo sabía que tarde o temprano tendría que tomar una decisión. El momento llegó una noche sin luna. El silencio fue interrumpido por un lamento largo, profundo, que provenía del monte. El aire se volvió helado y sentí que la criatura se acercaba, más fuerte que nunca. El amuleto ardió en mi cuello, pero su calor no era suficiente. Tomé una lámpara, recité en voz baja las oraciones que me habían enseñado y me paré frente a la puerta, dispuesto a resistir. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero sentí que una sombra gigantesca se plantaba frente a la casa. El suelo vibró bajo mis pies y una presencia sofocante me rodeó. Cerré los ojos y seguí rezando. En un momento, el sonido se detuvo, y cuando me atreví a abrir los ojos, el amanecer comenzaba a iluminar el horizonte. Desde aquella noche, la criatura no volvió a rondar la casa de mi abuelo. Algunos animales siguieron desapareciendo en la comunidad, y los rumores sobre rituales secretos nunca cesaron. Yo regresé a la ciudad tiempo después, cargando con el recuerdo de lo que había visto. A veces pienso que quizás sobreviví porque decidí enfrentarla, o tal vez porque la entidad encontró otra presa más vulnerable. Nunca lo sabré. Lo único cierto es que aquella experiencia me enseñó que en las montañas de México aún se esconden secretos antiguos, pactos olvidados y criaturas que jamás deberían ser perturbadas. Hoy, cada vez que regreso a la Huasteca, evito acercarme a los cerros al anochecer. Y cuando el silencio de la naturaleza se vuelve demasiado profundo, siento que en cualquier momento esos ojos oscuros pueden volver a buscarme. En mi familia siempre se habló de los años en que mi tío Aurelio vivió en un pueblo cercano a la Sierra de Puebla, un lugar de clima húmedo y calles empedradas que parecía detenido en el tiempo. Durante mucho tiempo pensé que sus historias eran exageraciones propias de un hombre acostumbrado a la soledad, pero con los años fui comprendiendo que lo que contó no era fruto de la imaginación. Él mismo me lo relató en varias ocasiones, con la mirada fija y la voz grave, como si todavía pesara en su conciencia. Todo comenzó cuando se mudó al pueblo para trabajar como maestro en la primaria. Venía de la capital y buscaba un sitio tranquilo para rehacer su vida después de un fracaso personal.
El pueblo lo recibió con cierta desconfianza al principio, pero con el tiempo fue ganándose a la gente. Los niños lo respetaban y los vecinos acudían a él para pedir ayuda con lecturas o cartas. Sin embargo, pronto notó que había un tema del que nadie quería hablar: la iglesia abandonada en las afueras. Se trataba de un templo viejo, construido con piedras oscuras, rodeado de maleza y con una torre que se inclinaba peligrosamente hacia un costado. Aurelio lo veía cada día cuando caminaba hacia la escuela, y no entendía por qué los habitantes parecían evitar siquiera mirarlo. Preguntó en varias ocasiones, pero solo obtenía evasivas. Un anciano le dijo que era mejor no acercarse, que en ese lugar se habían cometido cosas que la memoria prefería enterrar. La curiosidad pudo más. Una tarde, después de clases, decidió caminar hasta el templo. El portón de madera estaba podrido y se abrió con facilidad. El interior estaba cubierto de polvo y murciélagos, pero lo que más llamó su atención fueron los símbolos grabados en las paredes. No eran cruces ni figuras cristianas, sino formas extrañas, casi animalescas, que parecían retorcerse en la piedra. En el altar, en lugar de un Cristo, había una losa de piedra con manchas oscuras. Aurelio salió inquieto, con la sensación de haber profanado un lugar que no le correspondía. Esa noche soñó con sombras que lo rodeaban, figuras que se arrastraban por el suelo y una criatura con cuernos largos que lo observaba desde lo alto de una torre. Se despertó empapado en sudor y con un zumbido extraño en los oídos. Lo atribuyó a la impresión de la visita, pero los sueños se repitieron en los días siguientes, cada vez más vívidos. Algunos alumnos comenzaron a decirle que no debía pasar por ese camino, que había voces que llamaban desde el templo. Un niño, con una inocencia perturbadora, le dijo que su abuelo aseguraba haber visto salir un bulto negro de allí, con 4 patas y una cabeza demasiado grande para su cuerpo. Aurelio intentó tranquilizar a los niños, aunque en su interior la duda crecía. Una noche, mientras corregía cuadernos, escuchó un ruido afuera de su casa. Al asomarse por la ventana, distinguió una figura que se movía entre las sombras. No caminaba como un hombre ni como un animal, sino de manera torpe, como si sus extremidades no encajaran en su propio cuerpo. La figura se detuvo frente a su puerta y permaneció allí unos segundos antes de desaparecer. Aurelio apenas pudo dormir, convencido de que lo que había visto estaba relacionado con la iglesia abandonada. Los días siguientes fueron aún más extraños. Los perros del pueblo comenzaron a desaparecer y las gallinas amanecían degolladas en los corrales. Los vecinos se miraban con desconfianza, pero nadie hablaba en voz alta del problema. Aurelio, decidido a entender, buscó información en los archivos de la escuela y en la biblioteca del ayuntamiento. Lo que encontró fue perturbador. Hacía más de 100 años, en ese mismo templo, un grupo de hombres había formado una hermandad secreta dedicada a invocar a un ser demoníaco. Los documentos hablaban de sacrificios de animales y de pactos de sangre, realizados para obtener protección en tiempos de guerra y hambre. El nombre de la entidad aparecía repetido en varias páginas: Tzitzimítl. Aurelio recordó que en la mitología náhuatl, las Tzitzimime eran criaturas demoníacas que descendían del cielo durante los eclipses para devorar a los humanos. Sin embargo, lo que describían los archivos no parecía exactamente lo mismo. Hablaban de una manifestación específica, un ser con cuerpo de hombre y cabeza de bestia, que exigía sacrificios constantes para mantenerse lejos del pueblo. Según esos escritos, cuando dejaron de cumplir el pacto, el demonio quedó atrapado en el templo, esperando que alguien lo liberara. La idea de que su simple visita hubiera despertado algo lo atormentaba. Comenzó a notar que en los sueños la criatura se acercaba más a él. Ya no lo observaba desde lejos, ahora lo rodeaba, susurrándole palabras incomprensibles. En una ocasión despertó con marcas en los brazos, como si unas garras lo hubieran arañado en la piel. El miedo lo llevó a buscar consejo en los ancianos del pueblo. Uno de ellos, con voz apagada, le confesó que no era el primero en sufrir aquello. Otros forasteros habían intentado entrar al templo y habían terminado mal. Algunos desaparecieron sin dejar rastro, y otros fueron encontrados en estado de shock, incapaces de hablar. El anciano le recomendó marcharse cuanto antes, pero Aurelio se negó. Quería entender qué sucedía realmente, no solo huir como si todo fueran supersticiones. Fue entonces cuando las cosas se complicaron.
Una noche, mientras regresaba de una reunión en la escuela, escuchó un murmullo proveniente del templo. Se acercó con cautela y distinguió luces en el interior. Al asomarse, vio a un grupo de personas encapuchadas reunidas alrededor de la losa de piedra. Sus voces retumbaban en el aire, pronunciando palabras en un idioma antiguo. En el centro del altar había un cuerpo inmóvil, cubierto con una tela oscura. Aurelio retrocedió, aterrado, pero no pudo evitar que una de las figuras lo viera. En ese instante, las velas del altar se apagaron de golpe y un viento gélido recorrió la iglesia. Un rugido profundo emergió del interior, y la silueta de la criatura con cuernos apareció en medio de la penumbra. Su sombra se proyectó contra las paredes como si creciera con cada segundo. Aurelio corrió sin mirar atrás, con el eco de aquel rugido persiguiéndolo hasta su casa. Desde esa noche supo que había quedado marcado. Las sombras lo seguían a donde fuera, los sueños se volvieron insoportables, y en varias ocasiones escuchó su nombre susurrado en rincones vacíos. Intentó refugiarse en la fe, encendiendo velas y rezando, pero cada oración parecía provocar más burlas en sus pesadillas. Lo más terrible fue descubrir, poco a poco, que algunos de los encapuchados que había visto en la iglesia eran vecinos del pueblo, personas con las que convivía a diario. Aurelio comprendió que no solo estaba enfrentando a un demonio atrapado, sino a una secta que aún no veneraba y lo mantenía vivo con sacrificios. Y en el fondo, supo que tarde o temprano tratarían de arrastrarlo a ese altar de piedra. Después de aquella noche en la que descubrí a los encapuchados reunidos en el templo abandonado, mi vida en el pueblo cambió de manera irreversible. Yo había llegado con la intención de enseñar a los niños y tener una vida tranquila, pero lo que encontré fue un entramado de secretos, supersticiones y pactos con algo que no pertenecía a este mundo. Las primeras semanas intenté convencerme de que lo que había visto podía explicarse. Quizás eran solo fanáticos realizando un rito sin sentido, y la sombra de la criatura, producto de mi miedo. Pero cada vez que cerraba los ojos, volvía a escuchar el rugido, un sonido que no se parecía a ningún animal de la sierra. Era grave, vibrante, como si el suelo mismo se estremeciera con su voz. Comencé a fijarme más en los rostros de los vecinos. Descubrí miradas extrañas en personas que antes me parecían cordiales, un carnicero que me sonreía demasiado al ofrecerme carne, una mujer que siempre dejaba velas encendidas en la ventana de su casa. Un grupo de hombres que se reunían por las noches cerca del camino al templo. Poco a poco me convencí de que varios de ellos formaban parte de esa hermandad, cuidando al demonio y alimentándolo con sacrificios. Lo más perturbador fue cuando empecé a notar que los niños de la escuela también hablaban de él. Una alumna, de apenas 9 años, me dijo con total naturalidad que su abuelo le había enseñado a no mirar al cielo durante los eclipses, porque las tzitzimime bajaban a devorar a la gente. Me estremecí al escuchar esa palabra en labios de una niña. Otro niño me confesó que su padre desaparecía varias noches y que cuando regresaba, traía la ropa manchada de tierra y ceniza. Mi obsesión crecía. Pasaba horas en la biblioteca del ayuntamiento, buscando registros sobre la historia del pueblo. Descubrí más detalles sobre aquella hermandad que había iniciado los rituales hacía más de un siglo. Al parecer, comenzaron como un grupo de hombres desesperados durante una sequía devastadora. Habían sacrificado animales para pedir lluvia y juraban que el demonio los había escuchado. Desde entonces, cada crisis del pueblo se resolvía tras algún sacrificio en el templo. Pero cuando el gobierno cerró la iglesia, oficialmente por daños estructurales, el grupo se ocultó en la clandestinidad. Cuanto más leía, más miedo sentía. Estaba convencido de que mi presencia había alterado algo, como si el demonio me hubiera elegido desde el primer día que puse un pie en el templo. Esa sensación se confirmó una madrugada, cuando desperté con un olor insoportable a azufre en mi habitación. La ventana estaba abierta, aunque yo la había cerrado antes de dormir. En el suelo, junto a la cama, había huellas marcadas en la tierra húmeda que no correspondían a ningún animal conocido, eran alargadas, con dedos terminados en garras. No volví a dormir. Pasé el resto de la noche sentado en una silla, con una vela encendida y un cuchillo en la mano, aunque sabía que era ridículo pensar que un cuchillo podía detener algo así. Los días siguientes se tornaron insoportables. Comencé a sentir un zumbido constante en los oídos, como si una voz murmurara justo al límite de lo audible.
A veces, en el salón de clases, mientras explicaba alguna lección, me parecía escuchar mi nombre pronunciado por alguien más, aunque los niños permanecían atentos en silencio. En una ocasión, al mirar por la ventana, juré ver una figura cornuda al borde del campo, observando la escuela. Decidí hablar con el párroco del pueblo vecino, porque en el mío ya no quedaba sacerdote desde hacía décadas. Le conté lo que había visto y lo que sospechaba. El hombre me escuchó con atención, aunque se le notaba incómodo. Dijo que había oído historias similares y que en la región existían varios pueblos con santuarios oscuros dedicados a entidades paganas. Me entregó un rosario bendecido y me recomendó no regresar al templo. También me sugirió abandonar el lugar cuanto antes, porque quienes participan en esos cultos no toleran la intromisión. No le hice caso. Estaba demasiado atrapado en la necesidad de entender. Quería descubrir hasta dónde llegaba la influencia de esa hermandad en el pueblo, quiénes eran y qué buscaban exactamente. Una noche decidí vigilar los alrededores del templo. Me escondí entre los matorrales y esperé. Cerca de la medianoche, vi llegar a un grupo de personas con antorchas. Entraron al edificio en silencio, como si realizaran un acto cotidiano. Minutos después, las voces comenzaron a retumbar con cánticos. Desde mi escondite distinguí una figura que colocaban sobre el altar. Esta vez no era un animal, era un hombre. Estaba amarrado, y aunque trataba de moverse, no podía librarse. Sentí un frío recorrerme la espalda. El ritual avanzó. Las voces se elevaron, y entonces lo vi, la criatura con cuernos se materializó entre las sombras del templo. Era más real que nunca. Su cuerpo era alto, desproporcionado, con piel oscura y rugosa. La cabeza, enorme, se asemejaba a un cráneo de animal mezclado con facciones humanas. Lo más terrible eran sus ojos, brillaban con un resplandor enfermizo, como brasas en la oscuridad. El hombre sobre el altar comenzó a gritar, pero nadie lo ayudó. La criatura se inclinó sobre él, y las velas se apagaron de golpe. Lo que siguió fue un ruido húmedo y espantoso, como si lo estuvieran devorando vivo. No soporté más y corrí, sin importarme que pudieran descubrirme. Esa noche no pegué los ojos. Sentía que si dormía, despertaría en el mismo altar, con la criatura inclinándose sobre mí. Lo peor fue descubrir al día siguiente que en el pueblo nadie parecía sorprendido por la desaparición del hombre. Pregunté por él, y algunos fingieron no saber de quién hablaba. Otros, simplemente, desviaban la mirada. Comprendí que el demonio no solo estaba atrapado en la iglesia, también lo estaba en la gente. El miedo los había vuelto cómplices, y la costumbre los había convertido en adoradores silenciosos. La tensión creció hasta volverse insoportable. Una tarde, mientras caminaba hacia mi casa, un grupo de hombres me interceptó en el camino. No me dijeron nada, solo se quedaron de pie, bloqueando mi paso, con rostros inexpresivos. Sentí la intención clara, una advertencia. Pasé entre ellos fingiendo calma, aunque mi corazón golpeaba con fuerza. Decidí entonces que debía escapar. Pero justo cuando empecé a planear mi salida, ocurrieron cosas que lo complicaron todo. Una de mis alumnas, la misma que me habló de las Tzitzimime, llegó a clase con los brazos cubiertos de moretones. Le pregunté qué le había sucedido, pero guardó silencio. Después descubrí que su familia estaba involucrada en la hermandad. Me di cuenta de que si me marchaba, dejaría a esos niños a merced de una tradición oscura y sangrienta. Esa noche soñé con el demonio de nuevo. Pero esta vez no estaba lejos ni en penumbra. Estaba frente a mí, respirando en mi rostro. Sentí el calor de su aliento, el hedor de su piel podrida. Y lo más perturbador, lo escuché hablar. No con palabras, sino directamente en mi mente. Me dijo que no podía escapar, que ya era suyo. Que tarde o temprano ocuparía mi lugar en el altar. Desperté con las sábanas empapadas en sudor y una sensación de presión en el pecho, como si alguien me hubiera estado sujetando mientras dormía. En mi piel, otra vez, aparecieron marcas que no recordaba haberme hecho. Desde entonces vivo con la certeza de que mi tiempo en el pueblo está contado. Puedo sentir las miradas de los encapuchados, puedo escuchar la risa silenciosa del demonio en mis sueños. Y cada día que pasa, siento que mi fuerza de voluntad se debilita. Como si la criatura, poco a poco, estuviera filtrándose dentro de mí.
La madrugada siguiente amaneció con un silencio extraño, como si el pueblo entero se hubiera vaciado de vida. Apenas se escuchaba el canto apagado de un gallo en la distancia, y el aire se sentía denso, cargado de humedad y de algo que no sabía describir. Mi tío Aurelio me había dejado solo en la casa, diciendo que debía revisar una parte del templo antes de que alguien más lo encontrara. Me prometió regresar rápido, pero pasaron las horas y la ansiedad se fue apoderando de mí. No podía quedarme esperando. Tomé la lámpara y seguí sus pasos hacia la loma donde se alzaban las ruinas. El camino se sentía más largo que nunca, como si cada piedra quisiera detenerme. Al llegar, vi la puerta del templo entreabierta y en el suelo las marcas frescas de tierra removida, como si algo hubiera sido arrastrado hacia el interior. Entré con cautela, conteniendo la respiración. Dentro, el aire estaba impregnado de humo y copal. Los murales que apenas había alcanzado a distinguir la primera vez ahora parecían más nítidos, como si la oscuridad los hubiera revelado, figuras humanas en posición de entrega, tendidas frente a un ser colosal de rostro devorador, la Tzitzimítl. Sus ojos vacíos parecían mirarme desde la pared. Sentí un frío recorrerme la espalda. Seguí un rastro de pasos y manchas oscuras que llevaban hacia el altar del fondo. Ahí lo vi, Aurelio estaba de rodillas, con el rostro desencajado, murmurando en una lengua que no reconocía. Frente a él, sobre una piedra negra, descansaba un objeto que parecía un cráneo tallado en obsidiana. El cráneo vibraba, desprendiendo un zumbido que llenaba el recinto. «Tío», alcancé a susurrar, pero no se giró. En cambio, de las sombras comenzaron a salir figuras encapuchadas. Eran los mismos hombres y mujeres que había visto aquella primera noche, los que custodiaban el templo. No gritaban, no hablaban, solo se acomodaban en círculo. Uno de ellos levantó una antorcha, y en ese momento vi como las grietas del suelo brillaban tenuemente, como venas encendidas. Aurelio finalmente se volvió hacia mí. Sus ojos estaban enrojecidos, y su voz sonó rota. «¿No debiste venir? Esto no es para ti». Quise acercarme, pero el aire se espesó. El cráneo de obsidiana comenzó a emitir una luz interna, como un fuego que se agitaba desde lo profundo. En ese resplandor vi la figura de la Tzitzimítl formarse sobre nosotros, un cuerpo retorcido, alargado, con extremidades delgadas como ramas secas y un rostro sin piel, apenas una mueca de hueso y vacío. El templo tembló, el polvo cayó del techo y los encapuchados se inclinaron al unísono. La criatura extendió una mano hacia Aurelio, como reclamándolo. Él cerró los ojos y abrió los brazos, entregándose. Me lancé hacia adelante, sin pensar. Golpeé el cráneo con la lámpara que llevaba en la mano. El objeto se quebró en varios fragmentos, y un grito ensordecedor llenó el templo. La visión de la Tzitzimítl se desmoronó en un torbellino de sombras que arrasó con las antorchas y derribó a los encapuchados. El eco de aquel alarido retumbó en mi pecho como si quisiera arrancarme el aire. Cuando el silencio regresó, el templo estaba casi en ruinas. El círculo se había disuelto, los encapuchados habían desaparecido y el altar estaba cubierto de ceniza. Aurelio yacía en el suelo, inmóvil. Corrí hacia él y lo tomé entre mis brazos, pero ya no respiraba. En su rostro había una calma extraña, como si hubiese logrado completar algo que yo nunca comprendería del todo. Lo enterré esa misma noche, en un lugar apartado, lejos de las ruinas. Nadie preguntó por él, en el pueblo, el silencio pesaba más que la verdad. Años después, todavía sueño con aquella figura en los murales, con sus ojos vacíos que parecen vigilarme. Me atormenta la duda de si lo que destruí fue suficiente, o si la secta solo espera un nuevo momento para intentarlo de nuevo. A veces, en noches de luna negra, creo escuchar el mismo zumbido del cráneo de obsidiana, vibrando desde lo profundo de la tierra. Y me pregunto si lo que vi aquella madrugada fue el final, o apenas un respiro antes de que la oscuridad regrese a reclamar lo que es suyo. No suelo hablar de lo que vivió mi abuelo en su juventud porque siempre lo contaba con un tono que me incomodaba, como si al recordarlo volviera a sentir la misma amenaza de aquellos días. Él trabajó durante un tiempo en una hacienda ganadera en las afueras de San Luis Potosí, a finales de los años 50. La zona estaba rodeada de llanuras y matorrales, y aunque parecía tranquila, los trabajadores murmuraban sobre un mal que rondaba los alrededores.
Mi abuelo llegó ahí por necesidad, aceptando labores duras de campo. Al principio pensó que las historias eran supersticiones para asustar a los más jóvenes, hasta que una madrugada, mientras vigilaba el ganado, notó que los animales se agitaban sin motivo. Algunos intentaban romper las cercas, otros bramaban como si estuvieran presionados por una presencia invisible. Él estaba convencido de que podían ser coyotes o algún depredador común, pero lo que apareció esa noche no tenía forma de nada que conociera. Entre la bruma que bajaba de los cerros, vio una figura encorvada avanzando lentamente hacia el corral. Su piel parecía cubierta de costras oscuras, y de su cabeza surgían unas prolongaciones huesudas semejantes a cuernos partidos. No caminaba con firmeza, más bien arrastraba sus pies, pero cada movimiento producía un sonido extraño, como un crujido de ramas secas. El ganado, aterrorizado, se arremolinó en un extremo mientras el ser se acercaba. Mi abuelo no se movió, paralizado entre la curiosidad y el miedo. La criatura levantó la cabeza y dejó ver un rostro alargado, sin ojos, con una boca demasiado amplia que se abría de manera antinatural. De ella brotaba un murmullo grave, parecido a un rezo invertido, que parecía fluir más hacia dentro de la tierra que hacia el aire. Mi abuelo juraba que no era un animal, sino algo que había nacido de la maldad de los hombres. Recordó lo que otros peones habían contado en voz baja, que ese ser era conocido como el Huesudo, un demonio que aparecía en lugares donde se habían cometido abusos y sacrificios. Decían que la hacienda se había construido sobre antiguos terrenos rituales, y que el dolor de las víctimas había dado vida a esa entidad. Esa primera noche el Huesudo no lo atacó. Se quedó de pie mirando en dirección al corral, y luego se internó entre los matorrales, dejando tras de sí un olor penetrante a carne quemada. El ganado quedó marcado por el miedo, y algunos animales murieron sin causa aparente días después. Los trabajadores sabían lo que eso significaba: el demonio había regresado. Desde entonces, mi abuelo empezó a notar cosas que antes no percibía. En la casa de los peones, los candiles parpadeaban como si alguien soplara sobre ellos, las huellas en el polvo no correspondían a pies humanos ni de bestia conocida. Y algunas noches se escuchaban golpes en las paredes como si algo tratara de entrar. Nadie quería salir solo después del anochecer. Una tarde, uno de los ancianos del pueblo cercano se presentó en la hacienda y advirtió al patrón que debía detener las expansiones que planeaba sobre terrenos antiguos. Habló de un pacto roto, de sangre derramada injustamente, y de un guardián que jamás perdonaría. El patrón, arrogante, se rió de lo dicho y lo expulsó. Mi abuelo fue testigo de cómo el anciano se alejaba murmurando palabras en náhuatl, como si estuviera convocando fuerzas invisibles para proteger a los suyos. El ambiente en la hacienda se volvió insoportable. Los jornaleros comenzaron a renunciar, otros desaparecieron sin explicación, y quienes quedaban afirmaban haber visto la silueta del Huesudo rondando por los establos. Mi abuelo, aunque temeroso, siguió trabajando porque necesitaba el dinero, pero en el fondo sabía que cada noche era una apuesta contra su vida. La experiencia que marcaría su destino ocurrió semanas después, cuando le tocó hacer guardia en la parte más apartada de la hacienda. Esa zona estaba cerca de una loma donde, según rumores, en el pasado habían sepultado a quienes morían trabajando en condiciones inhumanas. Mi abuelo estaba convencido de que todo eso eran exageraciones, hasta que la luna llena iluminó lo suficiente para mostrarle que no estaba solo. Desde la loma descendía de nuevo la criatura, más clara que nunca. Su piel parecía hecha de cenizas compactas, y su torso mostraba huesos expuestos como si la carne hubiera sido arrancada a pedazos. Mi abuelo quiso rezar, pero apenas pudo articular palabras. Lo único que recuerda es que el demonio se detuvo a pocos metros y abrió su boca enorme. De ella no salió sonido, sino un aire helado que hizo caer a mi abuelo de rodillas. El ganado en esa área murió esa misma noche, todos al mismo tiempo, sin heridas, como si algo les hubiera robado el aliento. Esa fue la primera confrontación directa de mi abuelo con el Huesudo. Nunca volvió a ver la hacienda ni a trabajar en esas tierras de nuevo, pero lo que ocurrió después le dejó cicatrices más profundas que cualquier herida física. Mi abuelo nunca olvidó esa noche en la que el Huesudo lo enfrentó directamente. Años después, cuando lo escuchaba relatarlo, siempre repetía lo mismo, que aquel aire helado que lo derribó no era un simple soplo, sino un vacío, como si la criatura hubiera aspirado parte de su alma.
Desde ese momento su vida cambió. Abandonó la hacienda sin mirar atrás, dejando pertenencias y hasta el último pago que le debían. Caminó durante horas hasta llegar a un caserío cercano, donde pidió refugio en la casa de una familia que lo conocía de vista. Allí, aún temblando, contó lo que había presenciado. La dueña de la casa, una mujer mayor, lo escuchó sin interrumpirlo. Cuando terminó, ella le dijo que su error había sido aceptar trabajo en tierras malditas. Según explicó, la hacienda estaba asentada sobre lugares de sacrificio y entierros clandestinos de indígenas esclavizados. El huesudo no era un fantasma cualquiera, sino una entidad nacida del rencor colectivo de los muertos, alimentada por siglos de injusticia. Mi abuelo pensó que exageraba, pero con el tiempo descubrió que no era la única que conocía esas historias. En el pueblo todos sabían, aunque pocos lo decían en voz alta, que la hacienda cargaba con una maldición. Los mayores aseguraban que el patrón, en su ambición, había profanado terrenos donde jamás debió meter ganado ni levantar cercas. El demonio que mi abuelo vio no estaba ahí por casualidad, era un guardián, o quizás un verdugo, destinado a recordar a los vivos lo que nunca debía repetirse. Durante meses, mi abuelo trató de rehacer su vida trabajando en otros lugares, pero algo lo perseguía. Por las noches tenía pesadillas donde veía el rostro alargado del huesudo y escuchaba aquel murmullo grave que parecía rezar al revés. Despertaba empapado en sudor, con el cuerpo frío y un dolor en el pecho como si algo se aferrara a sus pulmones. A veces, incluso despierto, notaba sombras alargadas en los rincones de las habitaciones donde dormía. Era como si el demonio hubiera marcado su rastro y siguiera acechándolo. Los ancianos del pueblo le aconsejaron buscar ayuda espiritual. Algunos le sugirieron acudir con un sacerdote, otros con un curandero que vivía en un poblado vecino. Mi abuelo, desesperado, decidió probar con el curandero. Lo describía como un hombre enjuto, de mirada penetrante, que apenas escuchó su relato comenzó a preparar un círculo con ceniza y hierbas secas alrededor de donde lo hizo sentar. Le advirtió que el huesudo no era un espíritu que pudiera expulsarse fácilmente. No era un alma en pena, sino una entidad que existía porque había sido alimentada durante generaciones con miedo y sufrimiento. La ceremonia duró toda una noche. El curandero recitaba oraciones antiguas en lengua indígena mientras quemaba copal y colocaba figuras talladas de madera alrededor de mi abuelo. Él, aunque incrédulo, sintió como la presión en su pecho disminuía poco a poco. Sin embargo, al amanecer, el curandero lo miró con seriedad y le dijo que la criatura no lo dejaría del todo, porque ya había probado su aliento. Lo único que podía hacer era mantenerse lejos de las tierras de la hacienda y jamás volver a pronunciar su nombre. Mi abuelo intentó obedecer. Evitaba pasar cerca de aquella región y prohibía a sus hijos, entre ellos mi padre, acercarse. Durante años llevó una vida relativamente tranquila, aunque nunca dejó de sentir la mirada de algo invisible. En ocasiones, cuando trabajaba en el campo, escuchaba el mismo crujir de ramas secas que había oído aquella noche, aunque al voltear no había nadie. Una vez, incluso, encontró a un becerro muerto en circunstancias idénticas a las del ganado de la hacienda, sin heridas, simplemente sin vida. Lo peor ocurrió cuando regresó, por obligación, a San Luis Potosí en busca de trabajo temporal. Aunque evitó la hacienda, supo por comentarios que el patrón había muerto de manera extraña, hallado con el cuerpo rígido y la boca abierta como si le hubieran arrancado el aire. Después de eso, los descendientes vendieron parte de las tierras, pero nadie pudo mantener el ganado allí. Los animales morían, y los trabajadores se negaban a permanecer más de una semana. Mi abuelo juraba que, aunque él había escapado, algo de esa oscuridad se había quedado con él. Decía que, en ciertos amaneceres, se descubría respirando con dificultad, como si sus pulmones no respondieran. Y en sus últimos años, antes de morir, repetía que cada vez que el viento soplaba desde el norte traía consigo el murmullo del huesudo. Lo que más me inquieta es que en una ocasión me mostró un pequeño cuaderno donde anotó sus experiencias. Allí describía con detalle la figura encorvada, la piel cenicienta y la boca imposible de esa entidad. Dibujó incluso la silueta, con sus cuernos rotos y su torso huesudo, como si quisiera asegurarse de que yo lo recordara. Al final del cuaderno escribió una advertencia: no olvides que lo que te mira una vez, puede volver a encontrarte. Esa fue la herencia que me dejó.
Yo crecí con la sensación de que el huesudo no se había quedado en aquella tierra, sino que seguía presente en los recuerdos de mi abuelo, y quizá ahora también en los míos. El último tramo de vida de mi abuelo estuvo marcado por esa sombra invisible que nunca lo dejó. Aunque con los años su cuerpo se debilitó, su memoria permanecía lúcida, y en muchas de nuestras conversaciones terminaba mencionando al huesudo. Decía que había noches en las que lo escuchaba caminar alrededor de la casa, pasos secos, como ramas quebrándose. Aseguraba que no entraba porque las oraciones y los rezos que el curandero le había enseñado aún servían de escudo, pero insistía en que esperaba el momento en que sus defensas flaquearan. Yo era apenas un adolescente cuando noté que mi abuelo hablaba con alguien invisible en su habitación. Pensé que deliraba, pero recuerdo con claridad haberlo visto sentado frente a la ventana, susurrando como si respondiera a un interlocutor. Una vez lo escuché decir: «Todavía no, me falta poco, pero no hoy». Aquella frase me heló la sangre, porque sonaba como una negociación. En sus últimos meses la casa entera parecía haberse impregnado de esa presencia. Los animales se inquietaban en el patio, sobre todo los perros, que aullaban mirando hacia rincones vacíos. Algunas noches el aire se volvía tan frío que el vidrio de las ventanas se empañaba desde adentro, aunque era pleno verano. Mi padre trataba de ignorarlo, pero yo sabía que lo perturbaba tanto como a mí. Un amanecer, mi abuelo me llamó a su lado. Me entregó el cuaderno con sus anotaciones y me pidió que nunca lo destruyera. Dijo que lo había escrito para que alguien más supiera cómo era la criatura, para que no la confundieran con simples leyendas. «No es cuento, es hambre», murmuró. Luego me tomó de la mano con fuerza y agregó algo que todavía hoy me atormenta: «Si alguna vez lo escuchas respirar detrás de ti, no corras. Porque él se alimenta del miedo que huye». Esa fue la última conversación lúcida que tuvimos. A los pocos días se enfermó gravemente. Una madrugada entré a su cuarto y lo encontré sentado, con los ojos abiertos y la boca entreabierta, como si le hubieran arrancado el aire de golpe. Mi padre decía que había muerto tranquilo, pero yo lo vi, no había paz en su rostro, sino una rigidez extraña, idéntica a la que él mismo describió cuando hablaba del patrón de la hacienda. Lo más inquietante fue lo que ocurrió en el velorio. Mientras velábamos su cuerpo en la sala, el viento se levantó con tal fuerza que apagó varias velas a la vez. El aire estaba helado, pese a que afuera la noche era templada. Y entonces lo escuché, un crujido lento, como pasos que rodeaban la casa. Nadie más pareció notarlo, o quizá prefirieron callar. Yo supe que no era una simple corriente de aire. Tras su muerte, guardé el cuaderno como me pidió. Durante años lo mantuve escondido, temiendo abrirlo, hasta que una noche la curiosidad fue más fuerte. Lo hojeé de principio a fin, y aunque ya conocía la historia, me detuve en las últimas páginas. Había frases que no recordaba, como si las hubiera escrito en secreto antes de morir. La última me dejó sin dormir: «Ahora respira en mí, pero pronto buscará otro». No sé si el huesudo terminó con él o si solo lo reclamó como parte de algo más grande. Lo cierto es que, desde entonces, he tenido noches en que despierto con el pecho apretado, como si algo me robara el aire. Y lo peor es que, al mirar en la penumbra, he llegado a distinguir una sombra encorvada en la esquina de mi cuarto, demasiado alta y demasiado quieta. A veces me pregunto si fue un error escuchar la historia de labios de mi abuelo. Tal vez compartirla sea darle a la criatura un nuevo lugar donde habitar, una nueva memoria donde anclarse. Lo único que sé es que, cada vez que cierro los ojos, vuelvo a escuchar ese murmullo grave, como un rezo invertido, y siento que el mismo aire que respiro no me pertenece. El huesudo no se quedó en la hacienda, ni en el cuerpo de mi abuelo. Está en la memoria de quienes conocemos su nombre. Y ahora, inevitablemente, también en la tuya. La primera vez que escuché hablar del nahual fue en las historias que contaban mis tías durante las reuniones familiares en Oaxaca. Decían que había hombres y mujeres capaces de transformarse en animales para rondar de noche y que muchos de ellos no lo hacían por protección, sino para causar daño. Yo solía tomar esas historias como cuentos para asustar a los niños, pero todo cambió cuando me tocó vivir de cerca un episodio que marcó a toda mi familia. Mi madre era originaria de un pequeño pueblo en la Sierra Sur, y cuando yo tenía 15 años me llevó con ella a pasar una temporada en casa de mi abuela.
El sitio estaba rodeado de cerros, y los caminos de tierra se cerraban de vegetación apenas uno se alejaba un poco. Durante el día parecía tranquilo, pero al caer la noche todo adquiría un aire diferente, como si el silencio ocultara algo que no se atrevía a mostrarse a plena luz. La primera noche escuché los perros del vecindario aullar de manera continua, no era un simple ladrido, sino un aullido largo que se repetía una y otra vez. Mi abuela, sin levantar la vista de su costura, comentó que eso solo ocurría cuando el nahual andaba rondando. Yo no supe cómo reaccionar, así que fingí no haber oído nada, pero el sonido se me quedó clavado en el pecho. Con el paso de los días, empecé a notar cosas extrañas. Cada mañana encontraba huellas de animal alrededor de la casa, pero no parecían de un perro común. Eran más grandes, alargadas, con marcas de garras profundas en la tierra. Una vez seguí el rastro y me di cuenta de que se perdía justo en el patio trasero, donde había un árbol de guayaba. Lo inquietante fue que a unos metros del tronco, las huellas se interrumpían de golpe, como si el animal se hubiera desvanecido. Mi madre me pedía que no saliera de noche, que en el pueblo no era seguro andar después de la puesta del sol. Yo creía que lo decía por los riesgos comunes de cualquier lugar aislado, pero pronto comprendí que se refería a otra cosa. Una madrugada desperté sobresaltado porque alguien rascaba la puerta de madera. No eran golpes fuertes, sino un sonido lento, insistente, como uñas arañando. Me armé de valor y me acerqué a mirar por una rendija, lo que vi me dejó helado. Había una figura agachada, parecía un perro negro enorme, con el lomo arqueado y los ojos brillando con un resplandor rojizo. Sin embargo, su manera de moverse no era del todo animal. Sus patas delanteras parecían torpes, como si cargara un peso extraño, y lo más perturbador fue que, por un instante, juraría que escuché un murmullo bajo, una especie de risa sofocada proveniente de su hocico. Al día siguiente lo conté en voz baja, temiendo que no me creyeran, pero mi abuela me miró con seriedad y dijo que no debía hablarlo frente a cualquiera, porque podía tratarse de alguien del mismo pueblo. Según ella, los nahuales no eran simples criaturas, sino personas que se habían entregado a prácticas oscuras. Con el tiempo, me enteré de que varias familias habían sufrido pérdidas extrañas en esa temporada, gallinas degolladas sin razón aparente, borregos encontrados con la piel desgarrada y sin rastros de sangre. Nadie hablaba abiertamente de lo que ocurría, pero todos parecían compartir el mismo temor silencioso. La tensión alcanzó su punto más alto cuando un primo mayor decidió enfrentar la situación. Una noche se armó con un machete y esperó cerca del corral. Yo no debía haberlo seguido, pero la curiosidad me ganó. Desde la sombra lo vi esperar hasta que, cerca de la medianoche, un animal gigantesco apareció, moviéndose con una agilidad inquietante. El machete cayó sobre él, pero en vez de huir, la bestia lanzó un gruñido extraño y se abalanzó. El forcejeo fue breve, y luego, de un salto, desapareció entre los matorrales. Al día siguiente, uno de los vecinos más respetados del pueblo amaneció con el brazo vendado y la mirada esquiva. Nadie dijo nada en voz alta, pero la coincidencia era demasiado clara. Mi abuela solo murmuró que algunas heridas no se curan con medicina. Yo no sabía qué pensar. Una parte de mí buscaba explicaciones lógicas, pero había visto demasiado como para reducirlo a simples supersticiones. Lo más inquietante era que esa sensación de ser observado nunca me abandonaba. Cada noche, al intentar dormir, sentía que alguien rondaba cerca de mi ventana, esperando que bajara la guardia. Fue entonces cuando comprendí que el nahual no era un cuento para niños. Era real, y habitaba en el mismo lugar donde mi familia intentaba vivir en paz. Lo peor era la sospecha de que podía ser cualquiera, incluso alguien que me saludaba de día con una sonrisa, y que por las noches se convertía en algo completamente distinto. El ambiente en el pueblo cambió después de aquella noche en que mi primo enfrentó al animal. Aunque nadie lo dijo abiertamente, todos sabían que lo que rondaba no era una bestia cualquiera. El hecho de que al día siguiente el vecino amaneciera herido confirmó las sospechas, pero nadie se atrevía a señalarlo directamente. En esas comunidades pequeñas, acusar a alguien de nahual podía traer consecuencias graves, y no necesariamente contra la criatura, sino contra quien se atrevía a hablar. Yo pasaba las tardes en silencio, observando los rostros de la gente. Había quienes parecían más cansados que de costumbre, como si no durmieran en las noches.
Otros mantenían la mirada esquiva, como si supieran más de lo que dejaban ver. Me daba cuenta de que, en secreto, todos guardaban historias, pero había un pacto de silencio tácito que mantenía al pueblo en una calma forzada. Una tarde, mientras ayudaba a mi abuela a acarrear agua desde el pozo, me dijo algo que me heló. El que viste no es el único. Donde hay un nahual, suele haber más. Se reconocen entre ellos. No supe cómo interpretar sus palabras, pero cada noche me parecía más difícil dormir. Los perros aullaban a intervalos, y a veces el ruido parecía desplazarse de una calle a otra, como si varios animales merodearan al mismo tiempo. Hubo noches en que escuché pasos pesados sobre el techo de lámina, pasos que se detenían justo arriba de mi cuarto. El sonido era tan claro que apenas podía respirar bajo las cobijas. Lo más extraño ocurrió un domingo de madrugada. Me despertó un golpe seco en el patio, como si algo hubiera caído desde lo alto. Me levanté con sigilo, acerqué una silla a la ventana y miré hacia afuera. Bajo el árbol de guayaba, vi una figura humana desnuda, encorvada, con la piel cubierta de tierra. Caminaba tambaleándose hacia la cerca, como si apenas pudiera sostenerse. Me froté los ojos pensando que aluciné, pero la silueta seguía ahí. Antes de salir del patio, se detuvo y giró la cabeza hacia mi ventana. No tenía dudas, sabía que lo estaba observando. Al día siguiente, mi madre insistió en que no hablara de eso con nadie. Lo peor que puedes hacer es señalar con palabras, me dijo, porque ellos saben cuando alguien los descubre. Yo no entendía del todo, pero lo que había visto no me dejaba en paz. Conforme avanzaban los días, el miedo se convirtió en rutina. Dejábamos veladoras encendidas por la noche, cerrábamos todas las ventanas y evitábamos salir después del atardecer. Sin embargo, la presencia seguía ahí, constante. Una madrugada escuché claramente cómo algo rascaba la pared del cuarto de mi abuela. Ella se levantó, encendió una vela y, sin abrir la puerta, comenzó a rezar en voz baja. El rasguño cesó de inmediato, como si lo hubieran sofocado. Cuando salió, su rostro estaba pálido, pero fingió tranquilidad. Tiempo después descubrí que algunas familias empezaban a colocar cruces hechas con ramas en las puertas y colgar espejos en las ventanas. Según decían, los espejos confundían al nahual al reflejar su propia imagen, y eso lo debilitaba. En nuestra casa también colgaron uno en el marco de la entrada. Yo no creía que un objeto pudiera detener a algo tan extraño, pero esa noche escuché claramente un gruñido afuera, seguido de un golpe contra la pared. Como si algo hubiera intentado entrar y se hubiera topado con resistencia. La tensión llegó al límite cuando una niña del pueblo desapareció. La buscaron durante 3 días, sin rastro. Al cuarto día la encontraron dormida en un maizal, con el cuerpo cubierto de rasguños y sin recordar cómo había llegado hasta ahí. Algunos decían que había sido llevada por un nahual, que los más oscuros de ellos robaban niños para ofrendas, o para alimentarse de su energía. Esa versión nunca se confirmó, pero el miedo se volvió insoportable. Yo empecé a sentir que había un vínculo extraño conmigo. Cada vez que tenía pesadillas, sueños en los que veía un animal enorme acercarse a mi cama, al día siguiente encontraba huellas frescas cerca de mi ventana. Era como si lo que soñaba se materializara afuera. Mi madre intentaba tranquilizarme, pero noté que ella misma empezaba a dormir con un rosario en la mano, algo que nunca había hecho antes. Una noche, harto de ese acoso invisible, me atreví a salir al patio con una linterna. El aire estaba pesado, y el silencio absoluto, como si el mundo entero contuviera la respiración. Alumbré hacia el árbol de guayaba y ahí estaba de nuevo, la misma silueta negra, pero esta vez más erguida, con la piel tensa, brillando bajo el reflejo. Sus ojos, rojos como brasas, me atravesaron. Y entonces ocurrió algo que me paralizó. Esa figura murmuró mi nombre. No era un gruñido ni un sonido extraño. Era mi nombre, pronunciado en un susurro grave, como si alguien muy cercano me llamara. Corrí hacia adentro y cerré la puerta con el corazón desbocado. Cuando mi abuela me vio, dijo que lo peor había ocurrido, el nahual ya me había reconocido. Después de aquella noche en que escuché a la criatura pronunciar mi nombre, supe que ya no podía mantenerme al margen. No era solo un miedo compartido por todo el pueblo, era algo dirigido hacia mí.
y aunque intentaba convencerme de que quizá había sido un mal sueño, la verdad estaba en los detalles, las huellas frescas cada mañana, las marcas en las paredes y esa sensación constante de ser observado incluso dentro de la casa. Mi abuela tomó la iniciativa. Una mañana me llevó al cuarto donde guardaba viejos objetos envueltos en mantas. Sacó un sahumerio, unas hierbas secas y una cruz de madera ennegrecida por el tiempo. No te estoy dando protección, me dijo mientras me entregaba la cruz, te estoy dando resistencia. Lo que te busca ya decidió acercarse, pero puedes retrasarlo. No pregunté más. En el fondo sabía que nada me tranquilizaría por completo. Empecé a dormir con esa cruz bajo la almohada, aunque las pesadillas continuaban. Soñaba con una bestia negra entrando por la puerta, pero cuando se acercaba a mi cama, su rostro se transformaba en el de alguien del pueblo, a veces el vecino herido, a veces un primo lejano, a veces incluso el de mi madre. Despertaba empapado en sudor, sin atreverme a cerrar los ojos otra vez. El pueblo, por su parte, parecía quebrarse. Los aullidos nocturnos eran más intensos, los animales aparecían muertos en los corrales y la gente caminaba con un silencio extraño durante el día. Una tarde se convocó a una reunión en la cancha de básquetbol. Ahí, un anciano tomó la palabra y dijo lo que todos temían escuchar. Aquí hay nahuales que dejaron de ser guardianes. Se han entregado a la oscuridad y si no actuamos, esto no acabará. Lo miraban con miedo, pero nadie se atrevía a preguntar cómo actuar. El anciano solo agregó que no se trataba de expulsarlos, porque ellos eran del pueblo mismo, sino de resistirlos. Esa palabra quedó grabada en mi mente, resistir, no vencer. Esa misma noche ocurrió lo inevitable. Me despertó un crujido en el techo, seguido de un peso que se desplazaba lentamente hacia mi cuarto. Tomé la cruz y recé lo poco que recordaba. El silencio fue roto por un golpeteo en la ventana, 3 golpes secos, como si llamaran desde afuera. Me paralicé. Luego escuché de nuevo mi nombre, esta vez más claro, casi humano. No sé de dónde saqué el valor, pero abrí la ventana con la cruz en la mano. Lo que vi me marcó para siempre. Era el mismo ser encorvado, cubierto de tierra y con los ojos brillando en rojo. Pero esta vez su rostro cambiaba frente a mí, se deformaba en diferentes caras conocidas, una tras otra, hasta detenerse en la mía. Vi mi propio rostro en aquella criatura, y en ese instante comprendí lo que mi abuela había insinuado desde el principio, el vínculo no era casual. El nahual que me acechaba no era un extraño. Era una extensión de mi propia sangre, alguien emparentado conmigo que había cedido a la oscuridad. Y al reconocerme, me estaba señalando como parte de su linaje, como si quisiera arrastrarme hacia esa herencia prohibida. El miedo me hizo retroceder, pero la cruz en mi mano ardía con un calor extraño, como si respondiera a la cercanía de la bestia. La levanté con fuerza, y la criatura gruñó, retrocediendo lentamente hasta desvanecerse en la oscuridad. No se fue corriendo, no se transformó. Simplemente se retiró como si supiera que la confrontación aún no estaba resuelta. Esa madrugada, mi abuela me confesó lo que había callado toda su vida. En nuestra familia siempre había existido la capacidad del cambio, pero algunos lo usaban para proteger y otros lo habían usado para dominar. El problema no era el nahual en sí, sino en qué lado de esa herencia uno decidía situarse. Por eso te busca, dijo, porque eres joven y vulnerable. Quiere arrastrarte hacia lo mismo que lo consume. Desde entonces entendí que mi vida en ese pueblo nunca volvería a ser normal. Cada vez que llega la noche, sé que allá afuera ronda esa figura que comparte mi sangre. No puedo huir, porque lo llevo en los sueños y en la memoria. Mi única defensa es la resistencia, esa cruz que sigue bajo mi almohada y los rezos que aprendí a repetir en voz baja. No sé si algún día lograré liberarme de esa presencia, o si tarde o temprano acabaré cediendo al llamado de esa herencia. Lo único que sé es que, en las madrugadas más silenciosas, cuando los perros callan y el viento se detiene, puedo escuchar que alguien me susurra desde la oscuridad. Y siempre, inevitablemente, pronuncia mi nombre.